¿Cómo están, estimados estudiantes? Hoy día vamos a tener un repaso de lo que es las reglas de tildación. Vamos a ver en este mapa conceptual una idea global de lo que es la tildación. Vean, el acento, en primer lugar, es la mayor fuerza con que se pronuncia una sílaba. Ese es el acento. El acento puede tener dos clases, una que es prosódico y la otra es ortográfico. El prosódico es aquel que no tiene tilde, solamente lo podemos notar en la pronunciación. Una de las sílabas de la palabra va a tener una mayor fuerza de pronunciación. Mientras que en el ortográfico sí tiene tilde. Esto va a obedecer a unas reglas que luego vamos a detallar. También se le llama acento gráfico u ortográfico, porque lleva tilde o también llamada vírgula. Muchos preguntan si la palabra tiene acento, lleva acento, se acentúa. En realidad, jóvenes, todas las palabras se acentúan. El detalle está en que algunos se acentúan prosódicamente y otras de manera ortográfica. Para ello tenemos que ver cuáles son esas reglas que hace que ese acento sea ortográfico. Entonces, la tildación se ha organizado en tres grupos. Estas reglas de tildación son las reglas generales de tildación, las reglas de tildación diacrítica y las reglas especiales. Vamos a detallar cada uno. Las reglas generales se aplican a todas las palabras que por el acento se clasifican en agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas. Esas son ya las reglas que hemos estudiado. Para tener una tildación correcta en estas palabras, tienes que identificar primero qué clase de palabra es y luego aplicar la regla de tildación. Eso es lo básico. Primero, tienes que saber identificar el tipo de palabra, si es grave, aguda, esdrújula o sobresdrújula, para poder aplicar la regla. La otra forma de tildación es la diacrítica, que puede ser en monosílabos y en polisílabos. ¿Por qué diacrítica? Porque aquí hay dos criterios. Dia significa doble, crítica de criterio. Dos formas de tildación. Tienes que saber que por regla general las palabras monosílabas no llevan tilde. Sin embargo, existen otras palabras monosílabas que tienen un doble significado y para diferenciar ese significado le vamos a colocar la tilde. Palabras como, por ejemplo, dio, dio, fe, ti, fue y otras palabras monosílabas más no deben llevar tilde. Solamente hay casos excepcionales que ya lo hemos visto en otros videos, ¿no?, de la tilde diacrítica. Si, él, mi, de, tú, se, más. Esos son los diacríticos que hay que tener mucho cuidado y aplicar la regla. En los demás casos no. En ningún momento se deben tildar los monosílabos. El otro grupo es la regla de tildación especial, que está referido a la tildación robúrica, también llamado tilde disolvente, porque disuelve al diptongo, o también llamado hiato acentual. El otro es en cuanto a las palabras compuestas. ¿Cómo se acentúan las palabras compuestas? Palabras que se juntan. Y por último, la tildación enfática, en la cual hace referencia a los relativos, ¿no? Los relativos se tildan cuando forman una pregunta o exclamación. Bien, hoy día nos vamos a concentrar en lo que es las reglas de tildación general. Veamos el primer caso en cuanto a las palabras agudas. Las palabras agudas son aquellas que tienen el acento en la última sílaba. Por ejemplo, la palabra transitó. To es la última sílaba y es allí donde recae la mayor fuerza de voz. Transitó. Una vez que hemos identificado el tipo de palabra, vamos a aplicar la regla. Dice que se tilda cuando termina en vocal N o S.
Si la palabra aguda no termina en vocal N o S, pues no debe tildarse. A continuación vamos a pasar una serie de palabras en las cuales tú vas a poner una pausa breve para que puedas identificar si se tilda o no se tilda. Todas las palabras que van a pasar aquí son agudas. Lo único que tienes que hacer es aplicar la regla. Veamos. Ciprés se tilda. Claro, porque termina en S. Todo aguda que termine en S se tilda. Se tilda la palabra viral. No se tilda porque no termina en N, S o vocal, según nos dice la regla. Se tildará la palabra infantil. No se tilda. Se tilda la palabra peroné. Sí se tilda porque termina en vocal. Se tilda la palabra batallón. Sí se tilda porque termina en N. Se tilda la palabra inspector. No se tilda porque no termina en vocal, ni en N, ni en S. Ahora vamos a ver el caso de las palabras graves. Las palabras graves son aquellos que tienen el acento en la penúltima sílaba. Por ejemplo, transito. Vean ustedes que ha variado. La mayor fuerza de voz está en la sílaba sí, en la penúltima sílaba. ¿Cuál es la regla de tildación de las palabras graves? Se tilda cuando no termina en vocal N o S. Es al contrario de las palabras agudas. Entonces tienes que tener en cuenta esta regla para poder tildar las palabras. Ahora vamos con los ejercicios. Ponle pausa para que puedas analizar mejor. Se tilda la palabra bocado. No se tilda porque, porque debe terminar en cualquier consonante. Si termina en NS vocal, no debe tildarse. Siguiente, se tildará la palabra presente. No se tilda porque termina en vocal. Se tildará la palabra césped. Sí se tilda, porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Se tildará la palabra perdices. No se tilda porque está terminando en S. Tilda la palabra cráter. Sí se tilda porque no termina en N, S o vocal. Se tilda la palabra láser. Si se tilda, ya que no termina en NS vocal. Si no termina en NS vocal, debe tildarse. La palabra fémur. Sí se tilda. ¿Se tilda la palabra examen? No se tilda. Muchos cometen el error de tildar la palabra examen. Exámenes sí se tilda porque es esdrújula, pero examen no. Ahora vamos a ver el caso de las palabras esdrújulas. Tienen el acento en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, tránsito. To es la última sílaba, si la penúltima y tran la antepenúltima sílaba. ¿Cuál es la regla? Que se tilda en todos los casos, lo mismo que las palabras sobre esdrújulas. Si encuentras una palabra esdrújula o sobre esdrújula, debes tildarla. Vamos con los ejercicios. ¿Se tildará la palabra América? Sí, se tilda. Se tildará la palabra raramente. No se tilda. Este es un caso especial de tildación que eso lo vamos a ver en otra práctica. Se tilda la palabra político. Sí, porque es esdrújula. Se tilda la palabra felizmente. No se tilda. De igual manera es un caso especial que vamos a verlo. Se tilda la palabra brújula.
Si se tilda porque es esdrújula. Se tilda la palabra perímetro si se tilda porque es esdrújula. Les recomiendo que sigan practicando. Nos vemos pronto.